Carlos Camacho cursó estudios de pregrado en Historia en la Universidad Nacional e hizo un doctorado en Historia en la Universidad París-Panthéon-Sorbonne. Actualmente es docente investigador del Departamento de Historia de la Universidad Externado de Colombia y director de la Maestría en Producción de Narrativas Históricas de la misma universidad. Con él hablamos sobre La Gran Mancha Roja, obra de 1949, pionera en Colombia de lo que posteriormente se conocería como novela gráfica, y que en sus viñetas expone una visión conservadora de los hechos acontecidos durante el Bogotazo. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Carlos Camacho. Carlos, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Carlos, ¿la novela gráfica colombiana tiene un origen político? Sí, Sebastián, sí, muy político. Pues como yo creo que mucha gente sabe, en los últimos años hemos asistido a un renacimiento, a un gran impulso que ha tomado la novela gráfica, no solo política, sino de autobiográfica en muchos campos, pero cuando nos devolvemos en el tiempo, encontramos unos precedentes muy políticos. Hasta hace algún tiempo, lo que sabíamos que era la primera novela gráfica, o llamémosla narrativa gráfica en general, que se había hecho aquí en Colombia, había sido hecha a principios de los años 1970 por el sociólogo Orlando Falsborda, con unas comunidades campesinas con las que él estuvo trabajando en Córdoba. Pero resulta que investigando, yendo un poco más atrás en el tiempo, nos hemos encontrado con esta otra narrativa gráfica que de hecho se llama, desde su título, Historia Gráfica, que se llama La Gran Mancha Roja, sobre el 9 de abril de 1948. Eso quiere decir que hasta el momento en nuestra historia oficial teníamos como un primer inicio esa primera novela de los años 70, pero resulta que hay una que tiene más o menos 32 años de anterioridad. Es correcto, es correcto. No quiero decir con esto que yo la descubrí, que nadie sabía de su existencia, no, para nada. Para nada, hay un ejemplar en la Biblioteca Luis Ángel Arango, no es que haya muchos ejemplares tampoco, pero se sabía de su existencia. De hecho, la revista Historia Crítica de la Universidad de los Andes publicó en alguna ocasión, hace como 25 años, un facsímil, pero en una calidad que no era óptima. Bueno, los medios no eran los de ahora. Y eso circuló entre especialistas, porque es una revista para historiadores, eso no llega a públicos amplios. Y lo que hemos querido hacer ahorita en el externado, para conmemorar el 75 aniversario del Bogotazo y del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, es reeditar esta novela que hasta donde sabemos es pionera en las narrativas gráficas en este país. La Gran Mancha Roja, ¿habla sobre el Bogotazo? Habla sobre el Bogotazo, es una narrativa muy interesante por muchas razones, empezando porque no sabemos quiénes la editaron. La introducción está firmada por una institución que se llama Central Informativa Colombiana, de la cual no hay rastro, o por lo menos yo no he encontrado en ninguna parte. No se sabe muy bien quién fue el artista, aunque yo tengo ahí algunas ideas, de eso podemos hablar en adelante. Y lo más interesante es el trasfondo político, como usted lo mencionaba ahora, no solo del acontecimiento del 9 de abril, que pues es 100% político y social, desde luego, sino del momento en el que se publica por primera vez esta Gran Mancha Roja, que a mí me parece que es muy interesante. Es un año después del Bogotazo, es decir, en los meses de marzo y abril de 1949, sabiendo que hay unas elecciones a mitad de año, unos conservadores, desde luego, porque esta es una visión conservadora del 9 de abril, empiezan a publicar tiras gráficas en diferentes periódicos conservadores de la época, mostrando su versión de lo que había sido el 9 de abril y diciéndole básicamente a los electores: miren, si ustedes olvidan lo que pasó hace un año, y si ustedes dejan que los liberales lleguen al poder, esto se va a repetir. Tremendo, pero entonces ¿era una versión un poco tergiversada? Desde luego. Sí, no sé si la palabra sea tergiversada, yo diría sesgada, completamente sesgada. Es una visión acomodada de esos acontecimientos que tiene una agenda política
detrás. Y es una estrategia, ¿cómo llamarlo?, de mercadeo electoral, de cierta manera. No funcionó, eso hay que decirlo, porque los conservadores pierden esas elecciones. Es decir, la historia gráfica y las tiras gráficas, porque primero se publica día a día durante un mes y medio en diferentes periódicos, como ya lo dije, y luego se publica en formato de cómic, digamos, como lo que uno ve, no sé, Mafalda o Lafo, un formato alargado muy bonito. Y sí, efectivamente es una apuesta política con un giro muy interesante, y es que no solamente quiere que los electores conservadores voten por sus candidatos conservadores, sino que tiene al final una teoría conspirativa que es, claro, que es apasionante, y es que a Gaitán lo mandan a matar desde Moscú. Claramente, esto usted lo ha constatado con algunos historiadores y se sabe que pues está lejos de la realidad. Desde luego, es hasta donde yo he visto, todos los historiadores serios que yo he consultado, sin ninguno avala esta hipótesis. Sin embargo, es muy interesante porque pues estas teorías conspirativas siempre tienen ¿cómo llamarlo? Son como una especie de anzuelo que lo atrae a uno, es como la atracción del abismo, digamos. Pero históricamente sí, eso no tiene ninguna base documental, o no se ha encontrado hasta el momento, y yo creo que no se va a encontrar ya. A propósito que menciona eso, ¿por qué estas teorías conspirativas atraen más a las personas cuando la historia oficial a veces pareciera que fuera conspirativa y también tiene elementos muy interesantes? ¿Falta narración? ¿Falta...? Sebastián, esa es una pregunta gigantesca que yo no sabría responder pues completamente, pero yo tengo la impresión, habría que preguntarse por qué, que la historia mal hecha no narrativamente, mal hecha digamos éticamente, que esconde su agenda política o su agenda ética, digamos, me parece que tiene mucho más impacto que la que se hace con rigor académico y con unos estándares éticos altos. Y ahí hay un problema grandísimo del que podemos hablar también, que puede ser que esta gente que está metida en teorías conspirativas y en estas historias más vendedoras, más atractivas para el gran público, tengan mayor dominio de la narrativa de la que tenemos nosotros los historiadores profesionales. Sí, es un poco el caso muy controvertido de documentales como Alienígenas Ancestrales en History Channel, el más reciente que está en Netflix sobre los apocalipsis de las primeras civilizaciones, ¿no?, que llaman la atención del gran público. Pero también uno ve gente que está trabajando en la divulgación científica, como en YouTube, el caso de Pero eso es otra historia, el caso de Historia Comprendida, que son narraciones que les llegan a millones de personas, tienen visualizaciones de 7, 8 millones de personas. Ellos están dando en el punto clave para que la historia llegue a la masa popular, a toda la gente, a toda la ciudadanía. Yo creo que sí, yo creo que hay una necesidad social muy sentida, al menos yo la siento, de historia. La gente está pidiendo historia, no solamente en Colombia, pero en Colombia, si usted se pone a pensar con un nuevo gobierno, que se nos ha dicho que es el primer gobierno de izquierda, lo cual se puede discutir, pero bueno, innegablemente hay un quiebre político. Si usted se piensa también en la negociación con las FARC, también hubo un quiebre político y social grande. La gente se pregunta ¿cómo llegamos acá? ¿Cuándo empezó y cómo se ha desarrollado? Entonces yo creo que por un lado hay un pedido de historia del gran público, y por el otro lado hay gente que lo está haciendo bien, no todo el mundo lo está haciendo mal, pero lo que yo sí constato es que hay un desequilibrio en muchos casos, y es que cuando somos los historiadores profesionales los que nos ponemos a narrar, en la academia, digamos en las universidades, no se nos enseña a narrar. Entonces, la investigación o el producto final va a ser muy sólido investigativamente, pero tal vez narrativamente no sea tan atractivo. Y en el otro lado, digamos, de esta balanza, vamos a tener productos que van a ser muy llamativos, formalmente muy bien hechos, pero a los que a veces les falta el rigor. Entonces, digamos que hay que buscar ese equilibrio entre un rigor investigativo y una forma que sea muy atractiva para públicos no especializados. Ahí es donde entra la producción de narrativas históricas que ustedes van a
hacer con la maestría del externado, que vamos a hablar en el segundo bloque un poco más allá de eso, pero antes te quería preguntar, ¿cómo te acercaste vos a la Gran Mancha Roja? ¿Cómo te llegó esta historia y por qué decidiste profundizar y hacer una publicación? A ver, Sebastián, la historia es más o menos sencilla. En esta hay una investigación grande que tiene que ver con este programa que usted menciona de maestría, del cual podemos hablar ahora. De lo que se trata es justamente de equilibrar este desequilibrio del que estoy hablando, y es crear un espacio donde converjan creadores de narrativas con mucho talento y mucha experiencia, con historiadores también confirmados, para formar gente que quiera echar cuentos, pongámoslo así, storytelling sobre el pasado, con rigor y con talento narrativo. Entonces, un primer paso, como en cualquier investigación, es preguntarse, bueno, nosotros no somos los primeros que hemos hecho esto aquí, ¿quién lo ha hecho antes de nosotros? Entonces, empezamos a mirar, y en mis cursos de historia de Colombia empecé a ponerle mucho énfasis a la cuestión de las narrativas como un apoyo a los textos, que son los que manejamos normalmente los profesores en historia, y me empecé a encontrar con una cantidad de cosas, una cantidad de sorpresas, no solo en la cuestión de la narrativa gráfica, sino en narrativas sonoras, en narrativas audiovisuales. Para ponerle un solo ejemplo, además de la Gran Mancha Roja, tenemos en Colombia radionovelas sobre la independencia, al menos que yo sepa, desde los años 40. Es decir, desde hace 80 años, ahorita estamos en la onda del podcast y todo el mundo pues que tiene podcast favoritos y los comparte por redes sociales. Pues bien, aquí hace 80 años ya había gente que estaba pensando en cómo contar la independencia, que es pues nuestra epopeya fundadora, el hito del cual pues surge la República, en formatos que no fueran académicos. Y son unas cosas bellísimas, y aquí hay que resaltar la labor inmensa que ha hecho Señal Memoria en el rescate tanto de material sonoro como de material audiovisual. De manera que entonces ejemplos existen muchos, porque esto es en lo sonoro, pero también cuando llegó el audiovisual ya se empezaron a hacer obras como la del Bogotazo que hizo Jorge Alitriana, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y esta miniserie que usted menciona, Sebastián, del Bogotazo, está enmarcada en un proyecto gigantesco que es un hito de la televisión colombiana, que fue Revivamos Nuestra Historia. Revivamos Nuestra Historia empieza todavía con la televisión en blanco y negro a finales de los 70, se transforma, pasa al color a principios de los 80 y aspira, y hasta cierto punto lo logra, porque fue muy exitosa en su momento, comunicar, divulgar unas versiones. Desde luego esto no es objetivo, esto tiene pues sus sesgos también, pero por lo que yo he alcanzado a ver, porque todo esto está disponible ahora en el streaming de RTVC Play, a mí me parece que fue un esfuerzo gigantesco por llegar a públicos que yo me imagino que no iban a llegar a los libros, que no se iban a poner a leer los libros que leyeron estos señores que estaban detrás de cámaras en la producción y en la escritura de guiones de lo que fueron series como la de Bolívar, por ejemplo, que fue muy famosa. Pues muy interesante toda esta visión. Vamos a ir a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. De nuevo en Congreso y Sociedad con Carlos Camacho. Carlos, ¿cuándo fue que descubriste particularmente la existencia de la Gran Mancha Roja, de este libro, de esta novela gráfica? Bueno, esto fue el año pasado. Yo estaba dentro de esta investigación de la que hablamos ahora, tratando de averiguar quiénes nos han precedido en este empeño de llegarle con historia buena, o a veces un poco sesgada, pero digamos formalmente muy llamativa a públicos más amplios. Y estaba con un colega de la universidad almorzando, hablando de estas cosas, hablando ya de que venía el 75 aniversario del Bogotazo, que es ahorita el domingo de Resurrección, y él me dijo, ¿y usted ya vio la Gran Mancha Roja? Y yo le dije, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Y él me empezó a contar de qué se trataba, me pasó el link de la revista esta de la Universidad de los Andes, donde fue publicado, o republicado, digamos, esta historia gráfica, y ahí fue cuando yo dije, esto hay que volverlo a editar, porque esto es un tesoro, esto es una joya, y esto lo tienen que conocer las nuevas generaciones. Obviamente,
eso no se puede tirar así como así y decir yo estoy completamente de acuerdo con esta versión de la historia. No, no, había que hacer una investigación, había que contextualizar y escribir al menos. Yo no quise escribir un prólogo porque no me quería meter, digamos, no quería como prevenir al lector. Yo prefiero más bien el epílogo, dejar que el lector se enfrente directamente al texto, que lo lea, que vaya reaccionando según su posición política o lo que sea, y más bien al final, si quiere contextualizar eso que acabó de leer, pues ahí tiene elementos. Entonces yo opté por escribir un epílogo en lugar de un prólogo. Este pues fue un primer ejemplo, esto fue en el año 48, ya estamos en el 2023. ¿Cómo ha evolucionado la novela gráfica desde ese momento hasta ahora? Yo no soy ni mucho menos el especialista en el tema, pero sí tengo algunas ideas y específicamente yo hablaría de la novela gráfica sobre el pasado, que es lo que me interesa en particular, porque como lo mencionamos tal vez ahora, hay muchos tipos de novela gráfica. Hay novela gráfica, digamos, sobre el pasado inmediato, sobre conflictos, sobre, digamos, desmovilización de las FARC, hay cosas disponibles. Hay novela gráfica autobiográfica en Colombia, estoy hablando del caso colombiano, y hasta donde yo entiendo ha sido más o menos en los últimos 10 años que se ha disparado la producción, las ventas. Aquí en Bogotá, por ejemplo, en la red de bibliotecas públicas, en Biblored, desde hace unos 6, 7 años tal vez, más o menos, hay unas salas que se llaman Distrito Gráfico que están dedicadas exclusivamente a narrativa gráfica en sus diversos formatos. Entonces yo creo que tenemos un boom de narrativa gráfica y ahí entra también la narrativa gráfica sobre el pasado. Yo diría que además de la Gran Mancha Roja en el 49, lo que hizo Fals con estos campesinos en Córdoba a principios de los 70, donde claro, hay mucho, digamos, de sociología, hay mucho de lucha social, pero ellos están haciendo la historia de sus movimientos. Entonces, ojo que es interesante, una mezcla entre historia y memoria. Ahí hay una narrativa gráfica sobre el pasado que es muy interesante. Y yo la verdad, yo no recuerdo muchos más hitos, repito, no soy el especialista. Yo pensaría, se me ocurre a mí, hasta donde llega mi conocimiento, hay una historia gráfica que publicó la Universidad de los Andes más o menos hace unos 10 años, que se llama El Antagonista, una historia de contrabando y color, que lo hace una profesora belga de los Andes, historiadora, que se llama Muriel Laurent. Como buena belga, allá hay una pasión gigantesca por la narrativa gráfica. Bueno, y allá es Tintín y, bueno, y una cantidad más de hitos de la narrativa gráfica. De Francia y Bélgica, sí, claro, importante. Muy, muy fuerte esa tradición ahí francófona. Y ella hace, hasta donde yo sé, la primera narrativa gráfica, bueno, con un equipo, ¿no? Ella hace el guión, ella trabaja el guión, hace la investigación, que esa es la novedad. Esta es una narrativa gráfica sobre el pasado que surge de un trabajo de archivo. Y ahí yo diría que hay un hito grande en narrativas sobre el pasado que tienen un origen de investigación rigurosa y académica. Incluso también he visto cartillas y novelas gráficas sobre nuestro pasado remoto, sobre estas primeras civilizaciones, el trabajo que hace Divulgar, por ejemplo, el trabajo que hace Rupestre Web, sobre las interpretaciones de cómo fue ese pasado de los muiscas, ese pasado de la cultura herrera, ese pasado ya de la colonización. Entonces sí hay muchos ejemplos y sí hay un auge sobre eso. Y de ahí te quiero preguntar, vos eres el decano de la maestría, el director de la maestría de la producción de narrativas históricas del externado. ¿Por qué decidieron lanzar este programa y cuál es la importancia de narrar el pasado desde los audiovisuales? Lo que busca la maestría en producción de narrativas históricas es reconciliar nuevamente al oficio de historiador, al oficio de investigador sobre el pasado, con el encanto y las posibilidades de una narración que puede ser sonora, podcast, bueno, incluso radionovela, ya mencionamos el ejemplo, gráfica, que no es solamente novela gráfica o historia gráfica, también libro ilustrado y otras muchas variedades, todo el rango muy amplio del audiovisual, pero debajo de todo eso, Sebastián, hay algo que es más profundo y que es más sencillo. Es decir, nosotros no estamos obsesionados por la parte digital, por las últimas tecnologías, aunque no las podemos ignorar, obviamente que no,
pero yo creo que en el fondo es la cuestión de contar una historia y de aprender a contar una historia a un público que no sea de nicho, que es el problema que tenemos los historiadores. Estamos acostumbrados a escribir para 20 o 25 personas y con eso quedamos tranquilos. Yo creo que ahí hay un error porque se está haciendo muy buena historia en este país y lastimosamente esa buena historia no le está llegando al público que la está pidiendo en este momento. O sea, ustedes le están haciendo una apuesta a la integración interdisciplinar. No solamente tener historiadores, que por supuesto son la base, sino que además se pueden acercar realizadores, ingenieros, incluso a hacer propuestas. Claro, claro, es decir, lo que nos interesa a nosotros más que la trayectoria de las personas que quieran cursar la maestría es su proyecto, es lo que quieran hacer. Y yo he conocido ingenieros, abogados, más apasionados por la historia que incluso algunos historiadores, porque así es la vida. Yo aquí no estoy diciendo nada nuevo y yo creo que esa pasión, esa pregunta, esa inquietud por querer saber más sobre el pasado es la semilla que puede germinar mejor. Eso es lo que queremos, no estamos buscando un perfil específico. De hecho, la idea es aprovechar esa diversidad de trayectorias para poner a dialogar a los estudiantes, porque yo creo que hay un error cuando uno pone como estudiante demasiadas expectativas y demasiadas esperanzas únicamente en sus profesores. Yo creo que uno tiene que mirar también a los lados y ver con quién está estudiando y muchas veces son esos compañeros y son los diálogos de las cafeterías, incluso de la rumba, de ir a comprar libros o no sé, o conseguir novia. Ahí en esa socialización más horizontal, yo creo que ahí puede haber tanta riqueza como lo que uno espera que le llegue siempre de arriba para abajo. Entonces esa diversidad es muy importante, tanto en la parte de los estudiantes como en la parte de los profesores, porque a punta de historiadores no lo podemos hacer porque no sabemos. Entonces es buscar a los que saben, a los que tienen una trayectoria gráfica, sonora, audiovisual y estamos pensando en muchas posibilidades. Antes de empezar a grabar estábamos hablando de stop motion, por ejemplo, que se ha hecho aquí en Colombia. Mucha gente ni siquiera sabe que se ha hecho sobre el pasado, quiero decir. Y es poner a dialogar a esos creadores de narrativas con historiadores para crear un espacio nuevo, un espacio académico donde podamos formar una nueva generación de investigadores sobre el pasado que sean al mismo tiempo que tengan mucha solidez conceptual y académica y al mismo tiempo talento narrativo para llegarle a un público amplio. Claro, la universidad es la convergencia de universos, de visiones, de puntos de vista, no solamente frontales, sino también laterales de las personas que comparten con uno. Hablando de ejemplos puntuales como el que acabas de mencionar, hay uno de Se lo explico con plastilina, que es el que hace toda esta representación del 9 de abril, pero además de ese, ¿qué otros ejemplos hay en la actualidad que se puedan consultar que narren de manera adecuada y con rigor científico nuestra historia? Pues Sebastián, aquí tengo que hacer una publicidad a algo que es un libro que edité yo en el año 2019 con motivo del bicentenario de la campaña libertadora. Hicimos un trabajo muy bonito, espero que al público le parezca bonito, el libro se ha vendido muy bien, fue un libro muy pequeño, muy narrativo, sobre lo que fue el año de 1819. Así se llama el libro, 1819, Campaña Libertadora. Lo escribió mi amigo y colega Daniel Gutiérrez, que es un gran historiador de la independencia, y lo ilustró Santiago Guevara, que es un artista plástico muy joven y muy talentoso. Y lo bonito del trabajo fue que no es como que ya estaba el texto y entonces venga, lo llamamos a usted para que ilustre, no. Hicimos un trabajo entre los tres, entre el editor que va pidiéndole cosas al escritor, al investigador, en este caso al historiador, y al mismo tiempo con el ilustrador. Y esa sinergia, digamos, ese ir y venir de ideas desde el principio, yo creo que da un producto mucho más orgánico de lo que puede ser un texto que está listo y al que le llega un ilustrador después. Yo pondría ese ejemplo porque pues lo conozco desde su nacimiento. Repito, el libro se vendió relativamente bien para lo que es el mercado del libro en Colombia, pero hay muchos otros ejemplos. Uno que se me viene a la cabeza, la obra
por ejemplo, de Gabriela Pinilla, la obra gráfica de Gabriela Pinilla, que no es exactamente narrativa gráfica o novela gráfica, sino libros ilustrados. Tiene una biografía sobre María Cano, una cosa bellísima, otra sobre Camilo Torres. Pienso en sonoros, narrativas sonoras. Hay una casa productora que se llama La No Ficción. Tienen un podcast. Tiene un podcast que se llama, tienen varios de hecho, pero el que nos interesa para hablar de la cosa del pasado se llama Un Periódico de Ayer. Esa gente se ganó una convocatoria mundial de Google, aprendieron una cantidad de cosas, arrancaron con un capital que me imagino que les dio Google y han cogido impulso, y en este momento a mí me parece que es de lo mejor que se hace en podcast sobre la historia de Colombia. Pues muy interesantes ejemplos. Yo quería finalizar, ya nos queda muy poco tiempo, preguntándote sobre dos cosas puntuales, pero para que me respondas muy breve. Primero, en tu obra particular siempre has estado interesado con estos temas militares. ¿Por qué te llama la atención el pasado militar colombiano? Esa respuesta es muy sencilla, Sebastián, y fue porque yo, a diferencia del 95% de los colombianos que va a la universidad, yo presté servicio militar, fui soldado en la 4ª Brigada en Medellín, hace ya bastante tiempo, casi 30 años, y esa fue una experiencia que a mí me marcó, porque yo no estaba preparado para eso, yo no tenía ni idea qué era el mundo militar, y fue una experiencia muy fuerte en todos los sentidos, que a mí me conmovió, y me quedaron una cantidad de preguntas y que yo he tratado de responder ya como historiador en mi trayectoria ya de investigador. Y lo segundo que te quería preguntar es por el retorno de las asignaturas de historia a las aulas académicas. Se había reemplazado por ciencias sociales y como que no se profundizaba bien sobre la historia. Cuéntanos en tu opinión particular, ¿qué significa el retorno de esta asignatura? Pues yo creo que es algo muy bueno, estoy muy ilusionado con eso. Yo lo que pienso es que en el momento en el que se meten todas las ciencias sociales juntas, si es que vamos a hablar de historia como ciencia social, lo cual es discutible, el presente, y sobre todo un presente como el colombiano de los últimos, pongámosle 40, 50 años, tan movido, donde los titulares se siguen uno al otro con una velocidad aterradora. Yo creo que ese presente empieza a ocupar demasiado espacio, y cuando digo demasiado espacio estoy hablando de las horas de clase, y el pasado siempre va a quedar relegado. Entonces yo creo que ahí se pagó un precio muy alto, porque es que si uno quiere entender cómo llegamos acá, tiene que saber historia. Eso es como verse una serie, ahorita que están de moda las series, es como verse el último episodio de la última temporada y querer entender qué fue lo que pasó en las 7 temporadas anteriores. Es imposible. Hay que tener un conocimiento del pasado. Y pues a mí me alegra mucho que vuelva, espero que sea pronto, y espero que ya a los niños y a los jóvenes les lleguemos los profesores con este tipo de narrativas, porque es que no podemos hacer como si no hubiera pasado nada y volvemos al mismo libro de texto aburridor, que muchas veces eran muy buenos, pero estos muchachos de ahora que crecen con celulares y con pantallas, eso yo creo que va a ser difícil. Ya hay que pensar en una educación puntual pues para el momento en el que estamos viviendo. Yo creo que el libro no lo podemos obviar, yo creo que hay que partir siempre de los libros y volver a ellos. Pero complementar. Pero hay que complementarlo muy bien con muy buena calidad narrativa, creo yo. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. El pasado evidentemente nos da lecciones sobre nuestro futuro. Y a mí particularmente como director de Arqueolombia me congratula que existan estos programas para buscar narrar de otra forma nuestra historia, que es tan interesante, tan rica y tan desconocida desafortunadamente también por la gran población. Pues agradecemos tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son tus redes sociales o dónde puede seguir la gente tu trabajo? Yo lo dirigiría directamente a la página de la maestría, en la página de la universidad, simplemente googlear Maestría, Producción, Narrativas Históricas, y ahí van a tener toda la información la información general y la información práctica también, inscripciones y todas esas cosas. Bueno, perfecto. Pues Carlos, muchas gracias de nuevo por venir acá y acudir a esta cita. Bueno, gracias por la invitación. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.